Buenas noches, doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano. Mi nombre es José Mercado Casquina, estudiante del curso de Responsabilidad Civil. Voy a proceder brevemente a responder las preguntas de la evaluación final del curso. Tenemos 5 minutos para eso, así que voy a ser bien escueto, por lo que voy a proceder con la pregunta número 1. La Sala Civil de la Corte Suprema en vía de la casación debe pronunciarse sobre el fondo del asunto en procesos en que se pretende indemnización por daños y perjuicios. Desarrollar la respuesta. La Sala Civil de la Corte Suprema en el ámbito de la casación tiene un rol limitado al análisis de aspectos jurídicos. Esto significa que su intervención se enfoca únicamente en evaluar si las normas legales fueron correctamente aplicadas o interpretadas, dejando de lado la revisión de los hechos a las pruebas ya valoradas por las instancias previas. Asimismo, esta limitación asegura que la casación mantenga su carácter extraordinario y técnico, evitando convertirse en una instancia más para debatir el fondo del caso. Cito la casación 188-2011 Lima, lo va a usted ver en el trabajo, donde concluyo que la casación tiene como finalidad garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas y contribuir a la uniformidad de criterios en la jurisprudencia. Por ello, la Corte Suprema no está facultada para reexaminar pruebas ni hechos, salvo en casos excepcionales donde se detecte la vulneración evidente del debido proceso o de principios fundamentales. En el caso número 2, en la pregunta, ¿qué sucede si en el marco de un caso concreto no se acredita uno de los elementos antes señalados? En cualquier proceso en el que se busque determinar la responsabilidad civil de manera extracontractual, es imprescindible probar de manera contundente todos los elementos esenciales como la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño, debido a que si alguno de estos falla, no hay forma de establecer que la persona demandada sea responsable, ni mucho menos de ordenar una indemnización. Todo esto porque los elementos, según Llamas en 1988, está tan ligado entre sí que juntos forman parte de un núcleo mismo de la responsabilidad civil, por lo que si no se prueba la antijuricidad, entonces la conducta no puede ser considerada ilícita. Asimismo, si no hay un factor de atribución, no existe un lazo jurídico que justifique que alguien deba responder, ya sea por dolo o por culpa o bajo algún régimen de responsabilidad objetiva. Asimismo que también se rompe la lógica detrás de la indemnización, por lo que si no se demuestra que hubo un daño real, no hay nada que se pueda reparar. Si se revisan los 4 elementos tanto en el sistema de responsabilidad civil contractual como extracontractual en el marco de un caso concreto, desde mi perspectiva, la responsabilidad civil se fundamenta en principios esenciales que varían dependiendo de si se trata de un régimen contractual o extracontractual, pero siempre se estructuran sobre los mismos elementos básicos: antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño. En el caso 3, en los representantes de la empresa Cerro Colorado, pasamos a la pregunta 1. ¿Existen otras vías alternas a la judicial que permita el eventual pago de una indemnización por daños y perjuicios? Claro que sí. Reconozco que existen alternativas de proceso judicial para lograr el pago de una indemnización por daños y perjuicios, tal cual es como la conciliación extrajudicial, que es regulada por la ley 26872, que permite a las partes involucradas, como en este caso la empresa Cerro Colorado y los familiares del señor Pérez, acudir a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este marco, un conciliador neutral facilita el diálogo entre las partes para alcanzar un acuerdo sobre la indemnización. A su vez, según la normativa vigente, este acuerdo conciliatorio, al ser firmado por ambas partes, adquiere fuerza legal equivalente a una sentencia judicial. Otra vía igualmente válida es el arbitraje, que considero una alternativa eficiente siempre que exista un pacto arbitral a este procedimiento. En ese sentido, conforme a lo establecido en el decreto legislativo número 1071, las decisiones emitidas por un tribunal arbitral tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, porque la flexibilidad y celeridad de este mecanismo lo convierte en una opción particularmente adecuada en casos complejos. Por otro lado, también considero viable la negociación directa, donde los familiares del señor Pérez podrían presentar una solicitud formal de indemnización a la empresa Cerro Colorado, amparados en los artículos 1319, 1321 del Código Civil, los cuales sustentan la posibilidad de reparar este tipo de negociación. Asimismo, por ello, no puedo dejar de mencionar la posibilidad de gestionar la indemnización a través de un seguro vehicular o una responsabilidad civil si el vehículo siniestrado o la empresa Cerro Colorado contaban con dichas pólizas. De este modo, según la ley del contrato del seguro 29946, las aseguradoras tienen la obligación de responder por los daños cubiertos.
En la siguiente pregunta, ¿qué elementos probatorios se deben contemplar para iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios? ¿Por qué? Desarrolla respuesta. Desde mi experiencia entiendo que iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios exige contar con los elementos probatorios que acrediten de manera clara los 4 componentes esenciales de la responsabilidad civil, como la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño, ya que estos elementos constituyen la base del reclamo, permitiendo demostrar objetivamente que los perjuicios sufridos tienen una relación directa con la conducta u omisión del demandado, justificando así la procedencia de una reparación económica, conforme a lo dispuesto del Código Civil. En primer lugar, considero que es imprescindible probar la antijuricidad, entendida como la infracción de las normas legales o la contravención del ordenamiento jurídico vigente. El segundo componente, el factor de atribución, existe demostrar que el demandado es responsable por dolo, culpa o de manera objetiva debido al riesgo inherente de su actividad, según los artículos 1970 y 1971 del Código Civil. El tercer pilar de la demanda es el nexo causal, que considero que uno de los elementos más determinantes en el proceso. Este consiste en demostrar que el daño sufrido por el demandante es una consecuencia directa y adecuada de la conducta antijurídica del demandante. En el caso número 4, en la pregunta número 1, en el caso concreto, ¿cómo se acredita la conducta antijurídica? Desde mi perspectiva, la conducta antijurídica de Maribel, entendida como actos contrarios a las disposiciones legales vigentes, se demuestra al evidenciar que su abandono de hogar constituye una vulneración directa a los deberes conyugales establecidos en el Código Civil peruano, en particular al artículo 288 del Código Civil, que señala que de manera expresa que los cónyuges están obligados a cumplir con deberes esenciales como la cohabitación, la fidelidad, la asistencia mutua. Por lo tanto, cuando uno de los cónyuges abandona el hogar conyugal sin causa justificada, como lo hizo Maribel, incurre en una conducta antijurídica que infringe dichos preceptos y sustenta la causal de divorcio por separación de hecho. Para acreditar esta conducta, considero necesario presentar pruebas objetivas que demuestren que Maribel dejó el hogar conyugal de forma injustificada y que cumplió las obligaciones que corresponden como cónyuge. Las pruebas más relevantes que utiliza este tipo de casos se encuentran en las actas notariales o policiales que documentan la fecha y las circunstancias precisas del abandono. Asimismo, se puede hacer una constatación de domicilio con un notario donde acredite que el señor fue abandonado por tal persona. También pueden ser los testimonios de testigos presenciales, de vecinos, amigos, familiares. Adicionalmente, considero crucial presentar certificados de domicilio que eviten que Maribel restableció residencia en otro lugar desde el momento del abandono, debido a que este tipo de documentación, combinado con registros que demuestren que Marino asumió de manera exclusiva las responsabilidades económicas del lugar, refuerza la demostración de que el abandono de Maribel fue injustificado y que causó un impacto directo en el vínculo matrimonial. 2. En el caso concreto, ¿cómo se acredita el factor de atribución? Desde mi análisis, el caso del factor de atribución se fundamenta en la identificación del principio jurídico que asigna a Maribel la responsabilidad por las consecuencias legales derivadas de su abandono del hogar y la posterior separación de hecho. Por ello, el factor de atribución tiene un carácter subjetivo, ya que está basado en la culpa de Maribel al incurrir sus deberes legales como cónyuge, tal como lo establece en el artículo 288 del Código Civil peruano. Para sustentar el factor de atribución, considero necesario demostrar que Maribel actuó de manera negligente o intencional al abandonar el hogar conyugal, incumplimiento de los deberes de cohabitación y asistencia mutua, porque el incumplimiento configura la culpa, porque su conducta carece de justificación legítima y además generó consecuencias negativas, tanto para la relación conyugal como para el bienestar de Marino. 3. En el caso concreto, ¿cómo se acredita el nexo causal? En mi análisis del caso, considero que el nexo causal se acredita al establecer una relación directa y adecuada entre la conducta antijurídica de Maribel, específicamente su abandono del hogar, y el daño producido a Marino. Asimismo, este daño incluye la separación de hecho prolongada durante 15 años, junto con las consecuencias emocionales, psicológicas, incluso económicas que esta situación pudo haber generado. Para demostrar el nexo causal es esencial evidenciar que el abandono del hogar por parte de Maribel fue la causa directa de la separación de hecho. Por ello, como describe Picazo, L. en 1979, es necesario mostrar que de no haber ocurrido dicho abandono, la separación no habría tenido lugar, o que al menos la conducta de Maribel fue determinante en la ruptura de la convivencia. Propongo incluir elementos probatorios, testimonios de personas cercanas como familiares, amigos o vecinos que puedan corroborar la separación ocurrida a raíz del abandono del hogar por parte de Maribel. Asimismo, sugiero presentar actas notariales, documentos oficiales o cualquier otra evidencia que registre la fecha de la separación y que acredite que Maribel dejó el hogar conyugal de manera permanente. En el caso concreto, ¿cómo se acredita el daño?
Considero que el daño emocional y psicológico sufrido por Marino como consecuencia del abandono de Maribel también debe ser evaluado como parte del nexo causal. De este modo, sugiero incluir informes psicológicos o psiquiátricos que evidencien el impacto de la separación de hecho en Marino, detallando trastornos como estrés, ansiedad, depresión u otras afectaciones emocionales derivadas de la pérdida de la convivencia con su cónyuge. Además, estimo pertinente analizar si Marino sufrió daños económicos a raíz de la separación, por ejemplo, asumir en solitario la manutención del hogar o cualquier otra carga económica que estaba compartida con Maribel. Análisis sobre la pregunta de análisis. En la pregunta número 1, ¿en qué consiste la aplicación del sistema subjetivo de imputación y quiénes serían los responsables del caso? El sistema subjetivo de imputación se fundamenta en la evaluación de la conducta personal y voluntaria de quienes participaron en un hecho, analizando si hubo dolo o culpa en sus acciones al causar un daño, porque dicho sistema se aplica para analizar la responsabilidad de los profesionales de la salud involucrados, centrando la atención en su negligencia al no actuar con la diligencia necesaria para evitar el daño cerebral del niño. ¿En qué consiste la aplicación del sistema subjetivo de exoneración e inmunidades y cómo se liberarían de responsabilidad los supuestos infractores? En el caso presentado se aplica el principio de responsabilidad subjetiva debido a la negligencia demostrada por los profesionales de la salud durante el parto. Asimismo, el artículo 1971 del Código Civil peruano, la responsabilidad no procede en situaciones de ejercicio regular de un derecho o de legítima defensa. De este modo, ninguno de estos supuestos es aplicable aquí, de hecho, ya que las acciones de la obstetra y el médico no constituyen un ejercicio legítimo de un derecho ni una defensa razonable. En este sentido, su conducta violó el deber de proporcionar atención médica oportuna, el deber de cuidado y el deber de diligencia, configurándose así la responsabilidad subjetiva basada en su imprudencia. Asimismo, el artículo 1972 del Código Civil no hay lugar para eximir la responsabilidad bajo los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito, ya que el daño sufrido por el niño no fue consecuencia de un hecho imprevisible o inevitable. De este modo fue resultado directo de la actuación negligente de los personales de la salud, de los profesionales de la salud, al no intervenir de manera oportuna frente al sufrimiento fetal, ni aspirar el líquido amniótico, lo que agravó la condición del recién nacido. Además, según Lombana, a 2019, no se puede atribuir el daño a la imprudencia de la madre ni a un tercero, ya que la madre es encontrada en una situación de riesgo inherente al parto, pero no tuvo responsabilidad directa en la causa del daño, por lo que el origen del perjuicio recae exclusivamente en las acciones y omisiones de los profesionales de la salud. Ojo, de forma directa. La responsabilidad subjetiva implica evaluar si la conducta de los médicos fue culposa o dolosa, por eso se trata claramente de una culpa profesional, evidenciada por su negligencia, más no dolo, porque ellos no tuvieron la intención tampoco de quererle hacer daño al bebé, ni tampoco a la mamá, fue una culpa. Asimismo, la falta de diligencia al no priorizar una cesárea de emergencia ni asegurar el manejo adecuado del líquido amniótico refleja una imprudencia que los hace responsables por el daño causado. Muchas gracias, disculpe por extenderme el tiempo, le dejo el enlace en el trabajo. Buenas noches.